Iniciando protocolo. Ficha de investigación, Datum 87. Hoy abrimos el expediente del laberinto de Jawara, una trampa diseñada para ser inquebrantable y el secreto que guardó durante milenios. Y es que esta historia arranca con una ironía, pero una ironía brutal. Un científico dedicó semanas a descifrar el laberinto imposible de un faraón paranoico, solo para descubrir al entrar que unos ladrones comunes le habían robado el tesoro hacía ya 3000 años. Ahora, para entender la genialidad de esta trampa, primero hay que entender el terror de los faraones. Vivían con un pánico absoluto. El pánico a que su descanso eterno fuera profanado y sus tesoros saqueados por la simple y llana necesidad de los vivos. Es que, su creencia era clara. El Ka, o sea, su doble espiritual, necesitaba provisiones para la eternidad. Comida, joyas de oro macizo, muebles, todo para seguir existiendo en el más allá. Pero claro, mientras más riqueza juntaban para el muerto, más fuerte era el imán para los que seguían respirando aquí. Y fue justo esa angustia la que llevó al faraón Amenemhet III a cambiarlo todo, a romper las reglas. Él decidió dejar la fuerza bruta y apostar por algo mucho más retorcido, el engaño. Su pirámide no iba a ser un monumento, no, iba a ser una trampa mortal. Así que, en lugar de usar los bloques de piedra gigantescos de sus antepasados, Amenemhet construyó su pirámide casi toda con ladrillos de adobe. Y para compensar esa falta de fuerza, la llenó de una complejidad defensiva nunca antes vista. Un laberinto que no estaba hecho para resistir, sino para confundir, para quebrar la voluntad de cualquiera que se atreviera a entrar. Desplegó un verdadero arsenal de trampas para aniquilar la codicia. Imagina una red de 1000 pasillos donde cualquier ladrón se perdía para siempre. Un laberinto de callejones sin salida, con puertas escondidas, tapiadas, que desafiaban cualquier lógica. Su tumba era, literalmente, una máquina diseñada para destruir la mente del intruso. Y por milenios el laberinto funcionó. Nadie pudo resolverlo, hasta que, miles de años después, llegó el único hombre que podía leer la arena como si fuera un libro abierto. Su nombre era Flinders Petrie, un genio. Él fue quien transformó la búsqueda de tesoros en una ciencia rigurosa, metódica. Para Petrie, el verdadero oro no estaba en los sarcófagos, estaba en la información que cada grano de arena podía revelarle. Petrie se movía por un principio sagrado, casi una obsesión. Creía que una excavación, una vez hecha, destruía el libro del pasado para siempre. Por eso su trabajo era registrarlo todo, cada pista, cada detalle, por más pequeño que pareciera. Y así, se enfrentó a la pirámide de Jawara con una paciencia casi inhumana. Pasó semanas enteras buscando esa entrada secreta que Amenemhet había sellado con tanto cuidado, analizando el terreno con un rigor absoluto, esperando la más mínima señal. Y después de un esfuerzo titánico, la encontró. Trata de imaginar la euforia científica que sintió en ese momento. Estaba a punto de cruzar el umbral del tiempo. Estaba a punto de hacer historia. Estaba segurísimo, completamente convencido de que por la dificultad tan extrema de ese laberinto, él sería el primero en poner un pie ahí adentro en 4 milenios. Su ciencia, la ciencia moderna, estaba a punto de ver lo que nadie había visto. Ese descenso fue el clímax de toda su vida, de toda su carrera. Ahí estaba, frente a la última puerta, preparándose para el momento de gloria, para esa revelación que lo convertiría en leyenda. Pero lo que encontró del otro lado no fue la gloria, fue un eco, un silencio que había esperado 3000 años solo para darle la noticia más cruel de todas. Al cruzar ese último umbral, la luz de su antorcha tembló, se adentró en la oscuridad y no reveló el brillo del oro. No había tesoros inimaginables. Solo había polvo y un silencio absoluto, pesado, denso. el golpe fue devastador. Sus propias palabras lo describen con una frialdad brutal. La cámara funeraria estaba completamente limpia. Habían llegado tarde. Demasiado, demasiado tarde. La ironía era terrible. El rompecabezas arquitectónico, el laberinto imposible, ya había sido resuelto. Pero la gran pregunta era, ¿quién? ¿Quién lo había logrado? Y aquí viene lo increíble. Mientras que Petrie necesitó semanas de estudio científico y paciencia de monje, unos ladrones de la antigüedad, movidos por una urgencia que la ciencia no pueden imaginar, resolvieron el enigma casi al instante, poco después de que enterraran al faraón. El laberinto de los 1000 caminos fue un mapa clarísimo para quienes no buscaban conocimiento, sino simplemente sobrevivir.
Toda la ingeniería de un imperio, derrotada por la astucia de alguien que necesita con desesperación alimentar a su familia. Los registros revelan el drama humano detrás de todo. La desesperación por asegurar el pan de sus hijos fue un motor mucho más poderoso que cualquier trampa, que cualquier maldición que el faraón pudo haber inventado. La lección al final es demoledora. Ni los laberintos más complejos pudieron detener la necesidad humana más básica. Un recordatorio brutal de que el oro casi nunca puede comprar la eternidad que promete. La investigación continúa. Sigue a Datum 87 para que veas la evidencia completa.